si hay dudas frente al ejercicio que debemos desarrollar, estaré atento para poder buscar como la solución, buscar darle la claridad correspondiente. Y si no, haríamos un rápido repaso de los puntos claves que deben tener en cuenta para hacer el ejercicio. Entonces, estoy a disposición suya, los escucho. Si hay alguna duda, pueden proyectar, pueden presentar, como quieran. Estoy atento a ustedes. Todos tienen ya el ejercicio, lo tienen ya, lo han revisado, lo leyeron, el Excel que les pasó Paula. Si han tenido la oportunidad de revisarlo. Sí, profe. Ok, Daniel, perfecto. Es claro el contenido, lo que tienen que hacer, lo deben hacer en sus grupos que actualmente están desarrollando, de acuerdo con el plan de entrega que tienen con la universidad. Me lo tendrían que enviar a mi correo, pero de todas maneras, lo importante aquí es que ustedes tengan claridad frente a el ejercicio, cómo deben entenderlo. Si hay algún concepto que de pronto no es claro, me lo digan de una vez para que podamos entre todos ya quitar las dudas. O asumo que todo ya está claro. ¿Mm? Me pueden Buenos escribir días, por... profe. Hola Erika, ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, gracias. Sí, mi pregunta era si era en grupo individual y hasta qué hora lo enviaría. No, va a ser, tengo entendido que ustedes están desarrollando el proyecto integrador, el proyecto final en grupo, ¿sí? ¿Es así, Erika? Sí, sí, Perfecto, profe. entonces vamos a continuar en los mismos grupos, porque ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Si se dan cuenta, ustedes tienen seleccionado, ustedes les asignaron una parte de la construcción, ¿sí? Una ubicación específica. Entonces, sobre esa ubicación específica, ustedes ya han desarrollado todo lo que, desde la técnica que ustedes han aprendido, saben, y lo que quieren es que involucren a su experticia técnica, a su conocimiento, el concepto de identificación de peligro, ¿sí? Es decir, revisar para cada una de esas etapas que yo les describí, qué peligros están asociados y que pueden afectar a la obra o a las personas, especialmente a las personas, ¿sí? Qué controles pueden ubicar y ir desarrollando el resto del taller. Y ese es como el concepto. Entonces, está avalado que lo hagan en los mismos grupos. Importante, pues, que cuando me lo entreguen, me digan los participantes de este equipo somos tal, 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 tal persona, ¿sí? Y la fecha de entrega, Paula está acá, no sé si está Paula acá, no la veo, pero la fecha ya creo que ya se las había enviado a Paula, ¿sí? Para que lo podamos, para que yo lo pueda revisar y pueda yo hacer mi entrega formal de las notas. ¿Listo, Erika? Sí, profe. Vale, muchas gracias. ¿Alguien Gracias. más tiene alguna inquietud? Pues, profe, yo creo que Paula no nos informó cuándo se hace la entrega. No Ah, sé si ok, me corrigen mis perfecto. compañeros. Listo. ¿Cuándo es la fecha máxima que tienen para hacer la entrega del proyecto, Daniel? No, profesor, creo que no nos informó. No, no sé si mis compañeros me corrijan, pero es lo que nos dijo. Ah, ok, vale. Entonces déjame yo hablo con Paula para que ella les aclare y me diga a mí cuándo yo voy a recibir esa información. ¿Listo? La idea es que en los tiempos que hayan acordado o los tiempos que tenga definido la universidad para poder hacer ese entregable, me permiten a mí también revisar y hacer
la calificación correspondiente frente al módulo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no voy a anticiparme ni tampoco me voy a poder extender más de lo que las fechas que les entregué Paula para este ejercicio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y, Con mucho profe, gusto. qué pena, Dime. a mí no me quedó muy claro cómo hacer bien la provisión presupuestal como tal. Ok, listo. Ya vamos a ver un poquitico ese tema de presupuesto. Voy a proyectar, si les permite, y vamos a ir como mirando este ejercicio. Les voy a dar simplemente como un planteamiento para que tomen en referencia. Acá, listo. Entonces, la idea es que este es lo que les entregó Paula, que es nuestro ejercicio, en donde tenemos unas actividades asociadas al proyecto. Yo esas actividades las extraje de la lectura del documento que ustedes recibieron para poder hacer su proyecto integrador, ¿sí? Ahí hablan de diseño de planos, hablan de movimiento de tierras, hablan de excavaciones para desarrollar zapatas, vigas de cimentación, actividades que implican limpieza, explanación, rellenos, actividades topográficas, actividades de jardinería, desarrollo constructivo en términos generales a nivel estructural, cimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada uno de esos 6 elementos, 6 ítems que están en, en negrilla, ¿sí? Van a estar evaluados por ustedes dentro del primer proceso que está en azul, aquí en la, en este Excel, que dice registre y describa el tipo de peligro encontrado dentro del desarrollo de la actividad. Entonces, primer ejercicio acá para el tema del inventario es, alguien tiene que hacer este punto, Daniel, ¿sí? A alguien le corresponde desarrollar esto. Muy seguramente va a ser ¿quién? El residente CISO, ¿sí? La persona que está encargada de que tiene el conocimiento y la licencia para poder evaluar esta identificación de peligros. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí el día de una persona con estas características? ¿Sí? Entonces, busquemos, revisemos, analicemos, ¿sí? Dentro de la presupuestación en una obra general, ¿cuánto cuesta un día de un residente CISO? ¿O cuánto cuesta el salario de un residente CISO si lo queremos amortizar a un mes? Entonces, voy a decir algo, el residente CISO para este proyecto se está ganando el salario mínimo legal vigente. Perfecto. Entonces, eso hará parte del costeo inicial para poder hacer este primer ejercicio de identificación de peligros. ¿Sí? Entonces, mire cómo voy asociando las actividades en seguridad y salud en trabajo en relación con el avance del proyecto. ¿Sí? ¿Cuánto puede demorar hacer un residente si hizo este proceso? Pues hombre, yo no puedo iniciar el proyecto y el CISO no había hecho esto. Entonces, previamente a la planeación del proyecto, el CISO tuvo que haber ya generado este proceso. Entonces, una de las primeras personas que deben estar contratadas es este personaje. ¿Para qué? Para que vaya adelantando la documentación que acredite que ya tenemos identificado los peligros asociados al proyecto. ¿Listo? Siguiente punto dice, registra y describe los controles. Eso también lo va a hacer el CISO. Entonces, esas dos actividades deberían estar cubiertas por esta persona, previo al inicio del proyecto. Ahora miremos la parte más detallada adicional de presupuesto, que dice, inversión económica de la empresa. Listo. Equipos de SST y apoyo de ARL. Aquí, ¿qué sucede? En el ejercicio de identificación de los controles, ¿sí? Le voy a dar como ejemplo acá movimiento de tierras. Tenemos peligros asociados a biomecánicos. Entonces pueden generarse lesiones por sobreesfuerzos, ¿sí? Porque la persona estaba sobre esfuerzo. La persona estaba desarrollando un movimiento de tierras manualmente y eso le generó un bloqueo
o una lesión en la espalda. Pero también encontramos un peligro mecánico, atrapamiento. ¿Sí? Atrapamiento porque la persona dentro del proceso de excavación tiene la posibilidad de que si no hacemos una buena intubación, sufra un atrapamiento o un derrumbe de la estructura geomorfológica del terreno. Adicionalmente, ¿qué podemos tener? No, por ahora digamos que esos dos peligros para ese caso. ¿Listo? En este ítem, ¿cuáles controles hay para el tema biomecánico? Yo escribo, bueno, entonces aquí vamos a tener eh, pausas activas, pero también voy a tener una máquina de apoyo, ¿sí? Una máquina que me ayude a desarrollar la excavación, máquina de apoyo a excavación, ¿sí? Y dentro del otro peligro que había definido que era mecánico, voy a colocar acá eh, una excavadora, ¿sí? Y voy a colocar también sistemas de entibación, el sistema de tabla estaca. ¿Listo? Ahí he hecho una descripción de 4 elementos de control. Ahora, esos 4 elementos, ¿quién los debe aportar? Y esa es la columna de color verde. Ok. Entonces, lo aporta son todos asociados a inversiones. Tabla estacas, necesito que la empresa los compre. El alquiler de la excavadora lo va a comprar la empresa. Entonces yo aquí, en esta parte de proyección presupuestal, hago cuál es la parte que le compete a la empresa en costos, cuánto le puede estar costando al mes, un equipo de excavación, unos sistemas de tabla estacado, unas máquinas, perdón, un equipo que ayude a hacer las pausas activas. Me digo, no, pausas activas, ¿qué es? Pues es llevar al CISO a que vaya al comienzo del proyecto, al inicio todos los días y genere una actividad de pausas activas, de estiramiento, de reforzamiento muscular a las personas. Entonces, esa parte no le compete a la empresa, esa parte ya la hace el equipo SST o la ARL. Entonces, en relación con la empresa, entonces la empresa va a invertir, voy a colocar algo 1 millón de pesos. Entonces aquí 1 millón de pesos asociados a esos controles. El equipo SCT es la persona de seguridad y salud en trabajo que hemos contratado, que es el salario mínimo. Entonces colocamos acá 1.500.000 aproximadamente. Y el apoyo ARL lo va a dar a través de las pausas activas, a través de las actividades de capacitación y entrenamiento, que es lo que ellos hacen, pero eso ya está apalancado por la organización. Entonces, eso lo pago a través de cuánto yo le doy a la ARL mensualmente. Bueno, la afiliación a ARL está asociada a 2 millones de pesos mensuales. Y ahí voy generando el costeo. ¿Sí? No es un costeo estricto, es un costeo aproximado. ¿Vale? Para que tengamos un referente. Porque en el siguiente ítem, en la columna X, yo les estoy preguntando, ¿cuánto me puede costar que una persona se accidente en esas actividades? O sea, que la persona quede atrapada en esa excavación. Entonces pensemos, venga, me toca sacarlo, rescatarlo, llevarlo en ambulancia, ¿sí? Que la ARL revise que la persona esté recuperada. La persona va a durar incapacitada 2, 3 meses. Ese salario me lo va a pagar la ARL, pero es un costo adicional. Y si la persona no se recupera en 6 meses, ¿qué pasa? Entonces voy estimando cuánto es el valor del accidente. Ahí podemos aplicar de pronto el concepto con la IA, ¿sí? Si le preguntamos cuánto puede generar o cuánto es el costo de un accidente asociado al sector construcción, y ahí le va dando una estimación. Con ese valor, al final, yo hago la posibilidad también de tener referencias y qué pasa si yo no estoy pagando ARL. Llega el ministerio. Entonces, la investigación llega al punto de decir, ¿cuánto es la multa que el ministerio puede darme económicamente en caso de que compruebe que fui negligente en la generación del accidente?
¿Listo? Entonces, más o menos estamos hablando de 1.000 salarios mínimos legales vigentes, la máxima, o 1.500 salarios mínimos. ¿Cuánto equivale a esos 1.500? Pero entonces quiero que investiguen, ¿sí? Dentro del marco legal colombiano, la tabla asociada a las multas que el Ministerio de Trabajo genera en relación con el incumplimiento de una empresa en seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Entonces también estas dos últimas están muy asociadas a un proceso de investigación. La columna verde está asociada a los resultados que ustedes encuentran dentro del proceso de descripción de peligros y controles. Recuerden que siempre va a haber una parte que ya tiene que ser responsable la empresa, otra que está asociada al costo directo del CISO que estoy contratando mensualmente, y por último hay un apoyo de ARL que es significativo y que está asociado a cómo o cuánto pago yo mensualmente por ARL por una persona o por todo mi equipo de trabajo. Este último punto de apoyo a ARL también lo pueden encontrar. ¿Cuánto me cuesta pagar a ARL desde el sector construcción? Entonces ahí aparece la información. Se maneja el número de trabajadores asociado al salario de todos los trabajadores por el componente de nivel de riesgo, que vamos a hablar de nivel de riesgo 5. Acuérdense, nivel de riesgo 5. Vale, Daniel, no sé si con esto te da más orientación o quieres que detallemos más. Sí, profe, con eso ya me queda claro, gracias. Perfecto. Entonces recuerden, simplemente aquí es una aproximación al ejercicio. Quiero que lo más importante de este ejercicio tiene dos grandes etapas. La primera, que me ayuden ustedes o que inicien ustedes el proceso de identificar los peligros de acuerdo a la operación, establezcan qué controles se pueden aplicar y a partir de ahí empecemos a jugar, bueno, cuánto me cuesta aplicar los controles o cuánto me cuesta dejar de aplicarlos en relación a costo-beneficio. Yo me puedo arriesgar como empresa, yo puedo decir, no, no puedo darme el lujo de contratar una excavadora, necesitamos hacer excavación manual. Listo, perfecto. ¿Cuánto me cuesta un obrero mensualmente para que haga las excavaciones? No, necesito 10 obreros, son 10 salarios mínimos legales vigentes, son en promedio 15, 18 millones de pesos. Perfecto. ¿Cuánto cuesta un equipo? Un equipo al mes me cuesta 200 millones de pesos. Muy bien, está haciendo un ahorro. Perfecto. Pero si esa persona se lesiona, ¿cuánto me cuesta recuperar a esa persona? Eso es lo que quiero que ustedes empiecen a identificar de ahora en adelante. ¿Sí? Tenemos los dos caminos. El camino de hacer prevención, bienestar frente a la seguridad de los trabajadores, o el camino de voy a tratar de ahorrar por este lado y si pierdo, me toca saber cuánto me toca invertir para recuperar a ese trabajador. ¿Listo? Acuérdense que también tenemos el extremo de las multas, ¿no? Las multas, las demandas, lo que hablamos del tema de responsabilidad civil. Entonces, traten de hacerlo lo más aterrizado posible el ejercicio. Es un elemento de autoanálisis, un elemento que les va a ayudar a futuro, ¿sí? Para que ustedes evidencien desde lo profesional qué es lo que más les conviene en estos momentos, ¿sí? Manejar la ética, estar tranquilos con sus equipos de trabajo, saber que pueden estar en la calle y que la gente los saluda y no que la gente los mire, mire, ese fue el ingeniero que hizo matar a tal persona o el ingeniero que no nos da los elementos de protección personal, porque también eso lo podemos percibir, ¿sí? Ese ambiente lo podemos percibir en la calle y sobre todo en ciudades pequeñas o en sitios donde nos conocemos mucho, como la zona de Pasto, porque eso no es tan grande como un Bogotá, como Medellín, pero de todas maneras, sí, eso impacta, ¿vale? Entonces, este es el ejercicio. ¿Quién más tiene alguna duda? Con mucho gusto, estoy pendiente. Os escucho, muchachos, ¿alguna duda?
¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran aclarar que vimos en clase, que de pronto no les quedó tan claro? Aprovechemos. ¿No? Bueno, entonces tratemos de hacer, si me permiten, un repaso acá con estas diapositivas. ¿Están viendo mi presentación? Por favor, ¿me confirman? Y no, profe. Vale, ya vamos a ponerla acá, compartir. Perdón. Entonces vamos acá, compartir. Bueno, entonces, creo que ya. ¿Sí la ven ahora? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tener este ejercicio acá. Yo creo que esta diapositiva nos va a ayudar también para lo que nos pedía Daniel frente al tema de costear, ¿sí? Miren este ejercicio de las sanciones al empleador. Esto es extractado de la norma, de la ley, y nos dice, cuando yo como empleador, cuando yo como líder residente del proyecto, de la obra, incumplo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, el Ministerio de Trabajo, acuérdense, sí, que es el único ente en Colombia que tenga la capacidad de multar, sancionar, cerrar, ¿sí? A una empresa derivado de hallazgos asociados con la seguridad y salud en el trabajo es el ministerio, ¿sí? O las secretarías de trabajo que hay en cada región. Y parte del ejercicio de las multas están asociadas a lo que vamos a ver. Entonces dice que cuando la empresa no tiene oficialmente afiliado a sus trabajadores al sistema de riesgos laborales, es decir, no está afiliado a Sura o a Colmena ARL o a eh, Colpatria, AXA Colpatria o a ARL Bolívar o a ARL Positiva o a ARL Aurora, Alfa, La Equidad o la última que tenemos que es Sanitas, ¿sí? Si la empresa no afiliado a sus trabajadores a riesgos laborales, y o no ha pagado por los últimos 2 meses la afiliación de estas personas, podrá existir una multa de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales. ¿Sí? Esa multa, ¿quién se la da? El ministerio a la empresa. Pero ya se actualizó ese rango de multas y ya subió a 1.000 salarios mínimos mensuales, para que lo tengan como referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Por el hecho de no tener soportes de pago de afiliación a ARL, por el hecho de no tener soportes, ¿sí?, de afiliación directa de los trabajadores. Siguiente, la información inoportuna del accidente de trabajo. Entonces, si ocurre un accidente de trabajo y nosotros les decimos al trabajador, no, 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 no reportemos eso porque eso no es nada, tranquilo, vaya a la casa, límpiese la herida y mañana vuelva, y mañana miramos. Y el trabajador llega al otro día, mire jefe, que mire cómo tengo inflamada la mano por culpa de ese golpe que me di con la porra o con el martillo. No, 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 eso no fue acá. Usted verá qué va a hacer, pero acá no fue. ¿Estamos qué? Tratando de evadir la responsabilidad de reportar el accidente de trabajo ante la ARL. Si el trabajador se queja ante el ministerio, ante la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Pues obviamente el ministerio va a revisar y va a encontrar, venga, señor empresario, ¿usted por qué no reportó el accidente? Ah, es que no quería afectar mi indicador, o es que ese accidente no fue culpa nuestra, esa fue culpa del trabajador. Independiente, fue un evento laboral, acuérdense la definición de accidente de trabajo. Por lo tanto, al ser un evento laboral, usted tiene que reportarlo al sistema. Y el sistema se encarga de qué? De proteger al trabajador, brindándole el primer auxilio, brindándole todo lo que vimos la clase pasada, asociado a cómo tratar de recuperar al trabajador asistencialmente, es decir, desde lo médico, y se le paga lo que corresponde. Pero como usted no lo hizo, señor empresario, tendrá una multa de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales.
La tercera, cuando yo no reporto el traslado del nivel de riesgo de mis trabajadores. ¿Esto está asociado con qué? Por lo general, ¿sí? Y esto nos va a pasar a nosotros que somos los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros junior, que entramos a los proyectos y inicialmente nos ponen en un nivel de riesgo asociado a oficinas, administrativos, porque dicen, no, es que usted ingeniero, usted no va a tener que estar allá paleando, ni haciendo excavaciones, ni haciendo movimiento de tierras, ni haciendo estructuras. Por lo tanto, su riesgo es mínimo, su riesgo es de oficina, y usted va a quedar con un riesgo uno. Los niveles de riesgo en Colombia van del 1 al 5 de acuerdo con la criticidad o la peligrosidad. Entonces, como es riesgo de oficina, es riesgo uno. Como es riesgo de construcción, sea riesgo 5 para que lo tengamos referente. En esa orden de ideas, te dicen, usted es riesgo uno, tranquilo, que cuando vaya a campo, lo subimos a nivel de riesgo de trabajo en campo. Pero pasa el tiempo, se les olvida a ellos, se nos olvida a nosotros y me envían a trabajar ya como residente de obra. Y allá ya estamos en un nivel de riesgo superior, pero a la empresa se le olvida. Eso también es una multa que le generan a la empresa de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. La no aplicación de los reglamentos. Entonces aquí es muy claro el tema. Si yo como empresa no genero la reglamentación, los procedimientos, el cumplimiento normativo para actividades de alto riesgo como trabajar en alturas, trabajar en espacios confinados, trabajar con energías eléctricas o con alta media tensión, trabajar con máquinas y equipos de maquinaria pesada o máquina amarilla, ¿sí? No cumplir con esos reglamentos también tiene una multa de 500 salarios mínimos legales vigentes. Y por último, cuando descubren que no estoy pagando por la realidad que debería pagar de mis trabajadores, tendría otra multa de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esto ayuda también a la inquietud que Daniel nos comentaba, ¿sí? ¿Cómo hago para presupuestar, para proyectar, ¿sí? El costo de una negligencia de la empresa frente a un accidente? Entonces aquí ya tienen otro parámetro. Si quieren indagar más, por favor, revisen, ¿sí? Investiguen en las páginas del Ministerio de Trabajo todo el tema de multas por incumplimiento al sistema de riesgos laborales en Colombia y va a ser un poco más detallado con cifras un poco más exactas. ¿Listo? Entonces aquí chequearíamos el punto, uno de los puntos de presupuesto. Ahora bien, en este punto, si quieren ahondar con el tema de presupuesto, cuando yo como empresa no estoy pagando afiliación a riesgos laborales, acuérdense que yo asumiría la responsabilidad laboral de la ARL. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes quieren ir al detalle dentro del costo o el sobrecosto que puede generar el no tener afiliado a un trabajador por uno de los peligros que vayan a encontrar en su ejercicio, pues pueden calcular cuánto puede costar cada uno de esos 8 elementos hospitalarios. ¿Cuánto cuesta atender a un trabajador en emergencias? ¿Cuánto puede costar un servicio de hospitalización por una semana? ¿Cuánto puede costar una lesión odontológica, los medicamentos? Y eso nos va a dar unas cifras para que ustedes también cuantifiquen presupuestalmente el valor que asumiría una empresa al no tener afiliado correctamente a un trabajador y que este se nos accidente. ¿Listo? Entonces, otro elemento que tienen en su presentación para que se puedan apoyar. Igualmente, el tema de los beneficios económicos. Entonces, ¿cuánto cuesta la incapacidad? Entonces, acuérdense que la ARL paga la incapacidad al 100%, pero si hay una indemnización, es decir, si hay un proceso de pérdida de capacidad laboral, pues ya tienen otro porcentaje. ¿Sí? Entonces, también puedo yo sacar o cuantificar un presupuesto asociado con cada una de estas variables. ¿Listo? Eso por ese lado, quería mostrarles. Muy bien. El tema de los factores de riesgo, acuérdense. Entonces,
con esto también sería muy importante que volviéramos a detallar. Recuerden que los factores de riesgo, es decir, ustedes van a identificar dentro de la operación del proceso constructivo que les asignaron unos elementos, 6 elementos importantes, 6 actividades importantes. En cada una de esas 6 actividades, yo generé una validación por parte de ustedes frente a unos factores de riesgo. Acuérdense la página del Excel, nosotros la tenemos acá. El Excel, acá está. En el Excel, acá, hay unos controles. Esos controles, los mecánicos, los físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, mecánicos, eléctricos, orden público, psicosocial y fenómenos naturales. Entonces, en esos factores, ustedes van a asociar, ¿sí? Aprovechando esas diapositivas que les dejé, si efectivamente existen o no existen dentro del proceso que ustedes van a desarrollar. Y aquí están los ejemplos. Entonces, esto es lo que yo le puse en la matriz y aquí hay ejemplos. Entonces, factores de riesgo físico. Entonces, la matriz les coloqué. Existen factores de riesgos o peligros físicos asociados a esa parte de la obra que van a hacer. Entonces, una de las actividades era excavación. En el proceso de excavación puede existir ruido, puede existir exceso de iluminación, puede existir altas o bajas temperaturas, pero críticas, es decir, 0 grados y llegar a 28, 30 grados o 80 grados, ¿sí? Va a haber proceso de radiaciones. Acuérdense que cuando hablamos de radiaciones hay 2 tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. En este caso, las ionizantes son aquellas que destruyen los átomos, moléculas, ¿sí? Las partículas del tejido de la persona. Por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Una exposición directa a esa radiación va a afectar microscópicamente los tejidos y vamos a tener unas implicaciones. Pero también, ojo con esto, tenemos radiaciones no ionizantes. ¿Quién me puede dar ejemplo de una radiación no ionizante para el ejercicio que vamos a hacer? A ver si están atentos, muchachos. ¿Cuál sería una radiación no ionizante? ¿Mm? Las radiaciones no ionizantes, a diferencia de las ionizantes, ¿sí? No tienen tanta frecuencia, digamos así, tanta incidencia sobre el tejido de forma tan rápida y tan crónica. No destruyen tan rápido, pero igualmente destruyen, ¿sí? El mejor ejemplo, ojo con lo que voy a decir para que lo coloquen en su trabajo, de una radiación no ionizante es la iluminación o los rayos solares. Eso es una radiación ionizante, ¿sí? No ionizante, disculpen. ¿Por qué? Porque la fuente que genera el sol, ¿sí? Nos calienta. Esa temperatura, ese cambio de temperatura es el efecto que hace la radiación no ionizante a nivel solar. Pero la exposición continua al sol, ustedes saben que genera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo protejo al trabajador frente a eso? ¿Qué le puedo otorgar? ¿Cuánto me cuesta ese control? Y si no lo controlo, ¿cuánto me cuesta, sí, llevar a ese trabajador con un efecto, una posible enfermedad asociada a la radiación no ionizante? Ese es el ejercicio que quiero que ustedes vayan desarrollando. Y si se dan cuenta, con estas diapositivas tienen mucho más elementos de juicio para poder escoger si existe o no existe el peligro asociado a la actividad. Por último, están las vibraciones, otro efecto físico. ¿Sí? Vamos a tener que las personas utilizar, no sé, martillo neumático, va a tener que estar dentro de una máquina excavadora y entonces la máquina tiene una vibración. Analicemos esas variables para que nos podamos tener referencias. Los riesgos biológicos también están incluidos allá, entonces podemos tener la posibilidad de que las personas adquieran hongos, bacterias, virus, pero recuerden que también cuando hablamos de riesgos biológicos los asociamos con mordeduras de animales, picaduras de insectos, ¿sí? Abejas,
Todo eso también tenemos que analizarlo y visualizarlo. Riesgos químicos. Entonces, los riesgos químicos vamos a tener que hacer actividades que generen o que activen, ¿sí?, la movilización de alguna sustancia química. ¿Bajo qué tipo de estado va a estar la sustancia química? Si va a ser material particulado, un gas, un vapor, líquidos, rocíos, ¿sí?, que me van a ayudar a afectar el proceso. Entonces, analicemos si eso se da o no se da dentro de nuestro proyecto. Efectos que generan los productos químicos, dermatitis, ¿sí? Y creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en contacto, por ejemplo, con el cemento, con una gasolina, ¿sí?, con un hidrocarburo, ¿sí? Cuando tú tocas un poco de cemento, tú lo sientes muy suave y refresca inicialmente la piel, pero lo que está haciendo el cemento es que está absorbiendo, ¿sí?, ¿sí?, la humedad de tus dedos. Y eso es lo que hace el cemento. Tiene una capacidad rápida de absorción de la humedad y te empieza a resecar, te empieza a secar. Lo mismo pasa con la gasolina. Sentimos un efecto frío cuando estamos tocando un poco de gasolina con los dedos directamente con las manos, pero después ya vamos a sentir la resequedad correspondiente. Entonces, eso ya es asociado a dermatitis. El manejo de los humos metálicos a nivel químico por parte de los soldadores. Entonces, verifiquemos, ¿alguna de la operación que vamos a hacer dentro del proyecto implica soldadura de estructuras metálicas? ¿Sí o no? Si sí, entonces ya sé, ok, yo tengo que tener en cuenta que tengo que tener unos controles específicos para la persona que va a ejecutar la actividad. ¿Sí? En este caso son ustedes porque es un ejercicio teórico. En la vida real es el equipo de seguridad y salud del trabajo el que se encarga de esto. Pero está dentro de mi alcance profesional, como el residente del proyecto, como el apoyo al residente del proyecto, decirle al CISO, venga, es que vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Investigue, analice, busque los controles, busque los factores de riesgos y hágame una matriz de identificación de peligros. ¿Listo? Peligros ergonómicos o riesgos ergonómicos, la manipulación de cargas, las personas que van a estar todo el tiempo. Hay un ítem que habla de diseño. ¿Cuántas horas la persona va a estar ahí diseñando, sentada en un escritorio? ¿Sí? ¿Habrá o no habrá peligro asociado al tema? Investiguemos, valoramos y calificamos. Algunos ejemplos de problemas asociados al tema biomecánico. Entonces, afectación del hombro o lo que conocemos como síndrome del manguito rotador, la epicondilitis, que es con el manejo frecuente y lo vimos que días, asociado al tema de los mouse, a estar chateando permanentemente, al hacer un mal movimiento de mi muñeca, no en bloques, sino de forma cíclica, ¿sí? Otras enfermedades asociadas como Kerbein, que hace parte del engatillamiento, ustedes todavía no lo han vivido, pero muchos de los trabajadores de obra ya padecen ese tipo de enfermedades. El síndrome del túnel del carpo, que de pronto ustedes no lo tienen o no lo han sufrido, pero sus familiares, sus mamás, sus tías, sí, sobre todo en las mujeres, se dan con alta frecuencia. Las hernias discales por hacer manipulación de cargas que no correspondan. Entonces, fíjense, todo eso está asociado al tema que biomecánico, ¿sí? Y ustedes van a tener que revisar, venga, ¿esta operación afectará o no afectará al trabajador? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Qué controles tenemos? Ya los riesgos mecánicos son directamente incorporados por contactos. Contacto del trabajador con herramientas manuales y se lesiona porque la herramienta se partió y lo golpeó o se le peló la llave y cuando hablamos de pelar es cuando no logró la sujeción adecuada y la llave se suelta en la maniobra de esfuerzo que hace el trabajador y obviamente pierde la estabilidad y se golpea. La manipulación y utilización de herramientas de corte, que nos distraemos, la famosa corta ladrillos o los esmeriles o las pulidoras, ¿sí? Que una distracción frente a una herramienta con esa energía hace y puede provocar un accidente. Las actividades de viales, los accidentes de tránsito asociados con movilización de una obra a otra.
Entonces, fíjense que cada uno de esos elementos les va a dar a ustedes un soporte, una ayuda para poder desarrollar su elemento, su ejercicio. Riesgo eléctrico, contacto directo, indirecto, ¿sí? ¿Qué me produce el riesgo eléctrico? Entonces, una descarga eléctrica que pasa por mi cuerpo, ¿sí? Que por lo general entra por la cabeza, entra por las manos, ¿sí? Y si, o entra por contacto en cualquier parte de mi cuerpo, por lo tanto yo tengo que tener que elementos dieléctricos. Ah, ¿qué es eso? EPPs. Entonces el casco debe ser dieléctrico. Debo utilizar guantes que eviten que se transmita la energía. Debo utilizar botas de seguridad dieléctricas, ¿sí? Para que el flujo de la corriente, no pase por mi cuerpo, ¿sí? Sienta yo la energía, pero no me haga el daño. Eso es lo que debemos de evitar. Eso es un control, ¿sí? Y al tener ese control lo cuantifico. ¿Cuánto me cuestan unas botas dieléctricas? ¿Cuánto me cuesta un casco dieléctrico? ¿Cuánto me cuestan unos guantes? Ah, total, me costó 100.000 pesos. ¿Cuánto me cuesta salvar o intentar la vida de un trabajador que se electrocutó? ¿O cuánto me cuesta pagar, sí, por la indemnización de la muerte de un trabajador? 1.500 millones. Frente a 100.000 de NPPs, costo-beneficio. Ah, y aparte de todo lo asegura la ARR, entonces son 80.000 pesos más, 180.000 pesos, 200.000 pesos. Costo-beneficio frente a asumir la responsabilidad total de un evento o estar con controles y garantizar hasta donde llegue mi límite como organización el ejercicio de la seguridad y salud en el trabajo. Eso, en resumen, es lo que quiero que ustedes determinen. Y aquí van a tener en estas diapositivas cada uno de los detalles posibles de los ejemplos que se pueden dar. Origen natural o riesgos de origen natural, tormentas eléctricas, huracanes, terremotos, ¿sí? Maremotos, sismos que podemos tener en cualquier parte de Colombia. Tenemos el tema del volcán, el volcán en Pasto, ¿sí? Que pues tenemos confianza que no va a suceder nada, o ya sabemos por experiencia que si pasa algo es hacia cierto lado del volcán, pero de todas maneras no sabemos con qué intensidad puede salir la lava en caso de una erupción. Entonces ahí tenemos que tener unos análisis, una validación, ¿sí? El proceso sísmico que se asocia a la erupción del volcán, porque entonces las estructuras van a colapsar. Entonces tenemos muchas variables que atender frente a esta posibilidad de riesgos de origen natural. Riesgos de orden social, los robos, atracos, atentados terroristas, manifestaciones. Si estamos haciendo una obra en una zona de orden público complicado, voy a decir algo, en la vía hacia Popayán, hacia el Cauca, ¿sí? Pues obviamente ahí tenemos algunas complicaciones por orden público y hacer una obra ya permanentemente nos pueden estar bloqueando el acceso, nos pueden estar haciendo atentados, nos pueden estar haciendo manifestaciones, se pueden robar la materia prima, se pueden robar las máquinas, los equipos, las herramientas, pueden secuestrar a la gente, todo eso tengo que sopesarlo e identificarlo. Las tareas de alto riesgo, y aquí están los controles que les comentaba. Entonces, lo que acabamos de hablar generan 5 tipos de controles: EPPs, control administrativo, control de ingeniería, sustitución y eliminación. Tratemos de jugar con todos ellos. No solamente son EPPs, no solamente son capacitaciones y entrenamiento, ¿sí? Pensemos más allá, busquemos por internet, validemos, bueno, ¿qué existe, qué control existe para evitar riesgos de atrapamiento en una excavación, en obras civiles? Ah, mire, aquí aparece esto, esto, esto y esto. Pero les pido un favor, no copien todo al pie de la letra lo que puedan encontrar en internet. Sean lógicos, analícenlo, aterricen la realidad de su proyecto versus lo que nos entrega la información, ¿sí? Yo no voy a, no, es que hay que colocar un traje antifluidos para hacer riesgo biológico, pero venga, es que estoy trabajando al rayo del sol, ¿yo para qué le voy a colocar un traje antifluidos si le voy a generar más calor, más afectación al trabajador? Entonces también usemos un poquitico la lógica del alcance de mi proyecto versus a las recomendaciones que veamos, ¿sí? O que encontremos frente a lo que vayamos revisando. Aquí tenemos también ejemplos de cómo eliminar
algunos peligros, más gráfico, cómo sustituirlos, disminuyendo la capacidad asociada al elemento que nos está afectando, cómo aplicamos herramientas de ingeniería, de innovación, cuáles son los controles de tipo administrativo que se pueden aplicar, ¿sí? Fíjense que son señalización, demarcación, capacitaciones, establecer horarios, establecer procedimientos de trabajo, hacer inspecciones. Todo eso son elementos administrativos que no incurren en más gastos, pero que si se vuelven cultura, acuérdense de la cultura, ¿sí? Va a ayudar a evitar accidentes y a reducir los costos y hacer más eficiente el proceso. Y por último, los EPPs. ¿Listo? Entonces, ese sería como parte del repaso que quería brindarles para el cierre de la actividad de hoy. No sé si nuevamente estoy a su disposición, los escucho. Si hay alguna duda, alguna inquietud asociada al proyecto final, o si con esto es suficiente información e ilustración y ya les permito que puedan tener el resto de tiempo para ir desarrollando las actividades que correspondan. Y pues si necesitan algo, voy a dejar abierto el canal, me pueden chatear, ¿sí? Para que me dejen sus inquietudes. ¿Les parece? Para que tengan ustedes ahorita la libertad de ir desarrollando su trabajo. ¿Están de acuerdo? Dejamos el canal abierto del chat por si algo, si hay alguna duda. Por el resto del tiempo van trabajando ustedes y cualquier cosa yo estaría atendiéndolos si es necesario. Para que los demás puedan ya, si quieren desconectarse, seguir adelante con sus actividades, lo van desarrollando. ¿Sí? ¿Les parece, muchachos? ¿Me confirman? Uno solo que me diga. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, quedamos así. Yo estoy muy pendiente de este canal. Si quieren, se pueden desconectar, no hay ningún problema. Si alguien tiene que hacer una inquietud, se conecta, me escribe en el chat y yo vuelvo a revisar cualquier tipo de novedad en el transcurso de la mañana. Bueno, entonces, que tengan un buen día, que puedan desarrollar la actividad. Si hay alguna duda muy expresa y de pronto estoy desconectado, a través de Paula ya tiene mi número de WhatsApp, ella me puede escribir si hay alguna duda para yo poder con ella transmitirle la posible respuesta o solución a sus inquietudes, como una alternativa también. Bueno, pues muy buen día para todos y estamos en contacto. ¿Vale? Vale, gracias, profe. Ok, perfecto. Bueno, está muy bien, hasta luego.